Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar aquí una vez más en esta noche para continuar el estudio de la palabra del Señor. Esta noche vamos a estudiar enfrentando sin temor el futuro. Vamos a estudiar algunas señales que la Biblia menciona que son un indicio de la proximidad del retorno de Cristo a la tierra. Si no estuviese en la palabra de Dios estas señales, sería muy difícil que nosotros pudiésemos tener una idea de cuán cercano está el retorno de Cristo a la tierra. A través de los años, los científicos han estado hablando acerca del deterioro que va teniendo el planeta Tierra. Por unos años se habló de los problemas con la capa de ozono. La capa de ozono, que es una de las capas de la atmósfera que envuelve al planeta Tierra. Y cómo eso afectó seriamente la vida en el planeta Tierra. Pero el calentamiento global es un tema que ha estado en el tapete en los últimos años. O sea, los científicos explican que los rayos del sol que penetran por la contaminación tan alta que hay en la atmósfera terrestre no salen como deberían. Se quedan más tiempo en la Tierra de lo que deberían estar, porque quedan atrapados por la nube de contaminación que envuelve el planeta. Entonces eso produce un calentamiento extra en el globo terráqueo y está provocando que haya un nivel de deshielo en los polos norte y sur mucho más amplio que lo que habían tenido el planeta en los años anteriores. Ese deshielo está provocando problemas en las costas del mundo. Ha subido el nivel del mar en las costas de los diferentes océanos del mundo, fruto de que se están derritiendo los polos norte y sur a un ritmo muy vertiginoso, y han estado hablando acerca de eso. Pero otra de las preocupaciones que expresan los científicos es ver cómo hay fenómenos que están afectando diferentes partes del planeta y provocando grandes inundaciones en diferentes países. Lluvias torrenciales. Creo que aquí en Cobán ustedes han tenido lluvias que han sido muy torrenciales por muchos días. Ya me estuvieron mostrando algunos lugares por donde el agua subió muchísimo aquí mismo en Cobán. Y es esto lo que está pasando en diferentes partes del mundo, con una celeridad que no se veía anteriormente. Y eso preocupa. ¿Qué está pasando con el planeta Tierra? Toda esta cantidad de inundaciones que se están dando en el mundo, que antes no se daban con esa celeridad que la estamos viendo en este tiempo. Así que los científicos se preocupan por qué está pasando con el planeta. Pero la preocupación grande la tenían los discípulos, porque Jesús dice en el capítulo 24 de Mateo, ¿veis todo esto? Los judíos estaban muy orgullosos de Jerusalén, del templo de Herodes, el templo de Jerusalén. Y Jesús le dice, ¿veis todo esto? No será dejada piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, todas las piedras, porque los edificios eran en piedra que se hacían. Así que cuando Jesús dice piedra sobre piedra que se van a derribar, entonces lo que está diciendo es que se van a derribar todos los edificios que había. Porque todas las construcciones, incluyendo el templo mismo de Jerusalén, eran de piedra que se hacían. Así que cuando ellos escuchan esto, quedan preocupados. Y después
que ya Jesús no está hablando en público, ellos lo hablan aparte y le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque para los judíos, que se derrumbara el templo y se derrumbaran los edificios de Jerusalén era solamente el fin del mundo. Así que ellos preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? Pero añaden la otra pregunta, ¿cuándo será el fin del mundo? Y Jesús comenzó a responder la interrogante de sus discípulos. En el versículo 7 Jesús responde, se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, va a haber guerra. Siempre ha habido guerra en la humanidad. El hombre ha estado enfrentado por miles de años, pero en el tiempo del fin vamos a ver una mayor cantidad de guerra con resultados mucho más terribles que las guerras que habían pasado anteriormente. Vamos a ver enfrentamiento entre naciones. La Primera Guerra Mundial se dio desde el año 1914 a 1918. En esa Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas. 20 millones. La Segunda Guerra Mundial se dio desde el año 1939 hasta el año 1945. Fue allí donde se usaron la primera vez las bombas atómicas. Fruto de esa guerra murieron 50 millones de personas. Solo en esas dos guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, murieron 70 millones de personas. Pero, ¿qué está pasando hoy? Por ejemplo, en Ucrania. Esto es Mariupol, una de las ciudades más atacadas en la guerra de Rusia contra Ucrania. Hoy parece una ciudad fantasma. Fíjense cómo las bombas han destruido los edificios. Ahí vivían más de 400,000 personas que han tenido que abandonar sus casas, salir huyendo, miles han muerto. Pero así está quedando Mariupol en Ucrania y otras ciudades más. Se acaba de encontrar en Bucha más de 400 cadáveres que fueron asesinados de civiles allí en Ucrania. Y eso ha conmocionado el mundo. Los diferentes países del mundo se sienten indignados con el abuso que está cometiendo en este momento Rusia contra su vecino Ucrania. Pero no puede extrañarnos ver este tipo de situación porque Jesús dijo que en la medida que nos acerquemos al fin del tiempo vamos a ver un aumento en la cantidad de guerras. Aquí en la pantalla he querido colocarles las últimas guerras, las guerras que están vigentes en este tiempo. No es solamente en Ucrania que tenemos guerra. Están muy pequeñas las letras para ustedes poder verla. Pero desde la primera vez que hubo un conflicto en Ucrania fue en el 2014. Ya ustedes saben que le quitaron a Crimea en el 2014. Los mismos rusos, y ahora en el 2022 sigue esta guerra, pero hay guerra en Birmania, hay guerra en Yemen, hay guerra en diferentes partes del mundo, la lista es larga. En la actualidad, una de las guerras que están reseñando ya los medios que llevan un registro de las guerras es la guerra entre el narcotráfico y el Estado, porque está dejando miles de muertos esa guerra. O sea, estamos mirando una gran cantidad de guerras en el mundo. Y si vemos el mapa mundi, entonces ahí podemos mirar todos esos colores que usted ve,
va señalando en las guerras donde hay más de 10.000 muertos. En esas guerras están en un color vino más fuerte. Las que están en rojo son las guerras que llevan entre 1.000 y 10.000 muertos. Las de color vino son más de 10.000 muertos. Y las otras tienen menos cantidad de muertos, pero fíjense, en los diferentes continentes tenemos guerras. El mundo hoy, en el siglo XXI, continúa en guerras. Pero hoy es extraño decir, en el tiempo de la democracia, en el tiempo de las Naciones Unidas, de los convenios internacionales, eso no ha detenido la existencia de guerras. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Hay en África, como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de conflictos. Uno de esos conflictos ha llamado mucho la atención en los últimos años, que es una secta que se llama Boko Haram. Esta secta son fundamentalistas extremistas del Islam. Ellos quieren obligar a las personas a que tienen que ser del Islam. Y el que no consiente en ser del Islam, lo matan. Agarran a los cristianos y los queman. Bueno, las imágenes que Internet recoge de lo que está pasando en ese lugar es espeluznante. No voy a dejar por muchos segundos, solo 1 o 2 segundos, lo que pasó con esos que están ahí. ¿Cómo los colocaron ahí? Cristianos. Los colocaron allí, boca abajo, y en 2 segundos voy a mostrar cómo después encontraron esos cuerpos. Terrible y espeluznante. Les echaron gasolina y los quemaron a todos. Ese es el tipo de cosa que está haciendo esa secta en África. Hay que ser del Islam o te matamos. Ese tipo de cosas está pasando constantemente en diferentes partes del mundo. La guerra está hoy en su punto más álgido. En el versículo 7, Jesús también habló de que en los últimos días iba a haber hambre. Hambre. Y yo pregunto, ¿hay hambre en el mundo hoy? ¿O no hay hambre en el mundo hoy? Hay países que tienen una estabilidad económica mejor que otros, como Guatemala, que tiene una moneda fuerte, pero aún en Guatemala los índices señalan que hay personas que tienen ciertos niveles de hambre aquí en Guatemala. Y hay ONG que están trabajando en diferentes proyectos en esa dirección. Definitivamente que los lugares más afectados por el hambre están en el continente africano y en algunas partes de Asia. Allí es donde hay una gran escasez de alimentos. ¿Qué dicen los organismos internacionales al respecto? El periódico El País señala que ha habido un aumento en la cantidad de personas pasando hambre hasta el punto de tener hoy 811 millones de personas que padecen desnutrición. 800 millones que padecen desnutrición. Y ellos señalan, según sus análisis y estudios, que el 10.5% de la población podrá morir de hambre si no cambian la forma como se están repartiendo las riquezas en el mundo. Hambrunas están afectando diferentes partes de nuestro planeta y ellos dan la siguiente estadística: 8.7 millones de personas mueren al año. O sea, cada día mueren 24,000 personas por inanición. 24,000 personas por no tener los nutrientes necesarios que su cuerpo necesita para poderse alimentar. Son noticias de la FAO, la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas. Son estas
estadísticas que nos ayudan a entender que cada día en el mundo hay 24,000 personas muriéndose. Y esto es espeluznante cuando hay otras personas que les sobra la comida. Esas desigualdades que están en nuestro planeta son las que Jesús profetizó que íbamos a ver en los últimos días. En el mapa mundi que preparan estos organismos internacionales, allí usted puede ver en ese color naranja más intenso varios países donde hay una mayor cantidad de personas que padecen hambre. De un 20 a un 30% de la población padece hambre. Y todos, casi todos, con excepción de 2, están en África. Pero los que tienen un color naranja más claro en el mapa son las personas que en esos países de un 10 a un 20% de la población padece hambre. Y fíjense que en Asia hay varios países, en Oceanía hay otros países y en esos 3 continentes tenemos personas que están entre un 10 a un 20%, África, Asia y Oceanía. ¿Qué nos está diciendo eso? 3 de los 5 continentes de nuestro planeta tenemos entre un 10 y un 20% de personas que están padeciendo hambre, según los organismos internacionales que llevan estas estadísticas. Y yo pregunto, ¿se está cumpliendo lo que Jesús dijo hace 2000 años? Hoy, más que nunca en la historia de nuestro planeta, estamos viendo el cumplimiento exacto de lo que Jesús dijo que íbamos a ver. Si hablamos de pestilencias, hay algunas enfermedades que impresionan más que otras a los seres humanos. Siempre ha habido enfermedades. Una de las que ha llamado mucho la atención en los últimos años ha sido el ébola, por lo fácil que se contagia y lo mortal que es. Pero lo que más ha llamado la atención en los últimos 2 años y medio es el coronavirus. 2 años y 4 meses ya que estamos hablando del coronavirus, el COVID-19, y estamos mirando que la cantidad de personas que han estado infectados con el coronavirus es de casi 500 millones de personas. O sea, ¿cuánta gente se ha infectado con el coronavirus? Es una cantidad exorbitante. Ya estamos hablando de más de 6.100.000 muertos, según la estadística más reciente que tomé apenas hace de una semana. Así que esta estadística nos está presentando el mapa del mundo donde hay COVID. Ahí solamente se escapan 2 países que no han sufrido COVID, uno en África y el Groenlandia arriba. Después, fíjense, en ese color vino intenso son los países donde más de 10,000 muertes por cada 100,000 habitantes. Más de 10,000 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que tienen el color rojo vino más intenso. Pero todo el planeta ha estado infectado. Aún en ese amarillo más tenue que está en el mapa, son los países donde han muerto 2,000 personas por cada 100,000 habitantes. El mundo entero se ha visto afectado por una pandemia. La gripe es otra pandemia que mata millones de personas cada año. Y parece que hemos aprendido a convivir con la gripe, pero esa gripe ha matado millones de personas y todavía sigue matando, no se ha ido, está allí. Este tipo de cosas, ¿qué nos dice a nosotros entonces? Tiene que ayudarnos a mirar lo que Jesús dijo que iba a haber en los últimos días. Jesús habló de que íbamos a ver un aumento en las enfermedades, en las pestilencias, y es lo que estamos viendo hoy. Cuando usted ve el cumplimiento de lo que dice la Biblia, no cierre sus ojos a la profecía bíblica.
Es que la profecía se anticipa para que cuando usted vea su cumplimiento, usted crea. Usted levante su cabeza y crea en el Dios Todopoderoso. Para eso se dieron las profecías, para fortalecer nuestra fe. Otra de las señales que mencionó Jesús son los terremotos. En el versículo 7 también dice, y habrá terremotos por todas partes. Bueno, ha habido terremotos siempre, pero en los últimos años han sido como más fuertes, más terribles que en todos los años anteriores. Porque en el 2010 en Haití hubo un terremoto que cobró la vida de más de 300,000 personas. Al cuarto día del terremoto, yo fui a Haití con ADRA, desde Dominicana, llevamos ayuda a Haití, y esta fotografía que está en la pantalla la hice yo con mi cámara. Así quedó el palacio presidencial de Haití y no lo han vuelto a edificar, sigue destruido. Yo pasé viviendo 4 años en Haití y sigue igual, no han hecho nada todavía para reconstruir el palacio. Pero lo triste de este terremoto es la cantidad de víctimas, porque el epicentro fue en la capital. Y en la capital está concentrada casi la mitad de la población del país. Entonces, las casas están construidas sin tomar en consideración las normas básicas de la ingeniería. La gente sube bloc y empieza a subir hacia arriba esas viviendas sin ningún control. Y eso es lo que provocó esa cantidad tan alta de personas fallecidas en el terremoto del 2010. Pero en estas estadísticas que aparecen en la pantalla, nos está señalando la cantidad de terremotos significativos que hay en el mundo cada año. Hasta el 2020 tengo esta estadística. En el 2020 hubo 1.433 terremotos de más de 5 en la escala de Richter. Porque los terremotos de menos de 5 no son tan mortales. Así que no están aquí contemplados en la estadística. Todo lo que están ahí en esa estadística, como ustedes pueden ver año por año, es la cantidad de terremotos mayor de 5 grados de la escala de Richter. O sea, el mundo se está moviendo. Y Jesús dijo que en los últimos días íbamos a ver un aumento en la cantidad de terremotos. Otra de las señales que Jesús mencionó, que las registra Lucas en el capítulo 17, es: asimismo también será como pasó en los días de Lot. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Lot? ¿Cuál era el problema en los días de Lot? La homosexualidad, el lesbianismo, las prácticas bisexuales. Eso era lo que estaba dominando en Sodoma y en Gomorra. Y hoy, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo? Países como Brasil tienen hasta un canal de televisión que se llama Gay TV, un canal dedicado solamente al tema de la homosexualidad. ¿Cómo está la situación de la homosexualidad? Yo quiero que ustedes vean, y estoy tratando de colocar estadísticas mundiales para que podamos tomar conciencia de que estas señales se están cumpliendo en el mundo entero. En este mapa que ustedes ven acá, está mostrando los países que tienen leyes anti-homosexual. Esos que se ven en rojo, en un rojo bien intenso, es donde hay pena de muerte, hasta hace poco. Pero ese mapa ha cambiado. Esos fueron unos años atrás. El de hoy, 2022, es este. Si ustedes notan, ya hay menos países que tienen una situación de pena de muerte por ser homosexual. Ahora mismo solamente hay 6 países: Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen.
son los países que en la actualidad, hasta diciembre del 2021, tienen pena de muerte por ser homosexual. Pero esa lista eran 13 países hace 5 o 6 años atrás, pero se ha reducido a 6. ¿Qué es lo que está pasando con la homosexualidad? Que se están haciendo leyes en el mundo para incentivarla, protegerla, cuidarla. Y eso es un desafío abierto a Dios. Hay algunas estadísticas de lo que está pasando con la bisexualidad. Dentro de la comunidad LGTB, el 31% es gay, el 17% es lesbiana y el 52% es bisexual. Ahí están las estadísticas que presentan eso. De la población en sentido general, un 5.5% de las mujeres son bisexuales y el 1.3% de las mujeres son lesbianas. En el caso de los hombres, de la población masculina, el 2% es bisexual y el 1.9% es gay. Es lo que está pasando en nuestro mundo. Hay un aumento vertiginoso de la homosexualidad. Pero ¿cómo enfrentó Dios la homosexualidad cuando fue el punto focal en Sodoma? Judas 1:7 dice: asimismo Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural. La Biblia le llama a esto vicios contra lo natural, porque lo natural es que para el hombre el Señor hizo a una mujer. Cuando el hombre consciente en decir no es como Dios dice, es como yo quiero, se está colocando él en lugar de Dios. Es una rebeldía abierta y tenaz contra el orden establecido por Dios. El resultado de Sodoma fue que Dios iba a destruir la ciudad, pero mandó a 2 ángeles para que fueran a avisarle a Lot y sacarlo de allí, porque habían muy pocos justos en Sodoma. Y para que no pereciera el justo con los injustos en esta ciudad terrible, entonces Dios manda a estos 2 ángeles para que saquen a Lot y a su familia. Cuando los habitantes del pueblo vieron a estos hombres, fueron a la casa de Lot y le dijeron: danos esos hombres para que podamos convivir con ellos. Y quisieron hacerle fuerza y dañarlo. Y ellos cegaron a esas personas y sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas. Y dice la Biblia que entonces Dios envió fuego y azufre del cielo para destruir a Sodoma y a Gomorra. Descendió fuego del cielo. La esposa de Lot se resistía porque estaba pegada a las cosas materiales que dejó atrás. Y miró hacia atrás cuando se le dijo que no mirara. Y se convirtió entonces en una estatua de sal. Ahí pereció la esposa de Lot por su apego a lo material que había dejado atrás para salvar su vida. Y las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron reducidas a ceniza, dice la palabra del Señor. Así castigó Dios la homosexualidad en los días de Lot. Pero ¿qué sigue pasando hoy día con el tema de la homosexualidad? Llama poderosamente la atención que hay iglesias ya establecidas que apoyan la homosexualidad. La Iglesia Episcopal de Estados Unidos aprueba ceremonia para uniones homosexuales. Esa es una de otras tantas iglesias que ya han aprobado unir personas del mismo sexo. ¿En qué se puede basar una iglesia que crea en la Biblia para casar 2 personas del mismo sexo? Este mundo está al revés. Y lo que estamos viendo con el tema de la homosexualidad va a acelerar la segunda venida de Cristo. Porque cuando se dio ese tema en Sodoma y Gomorra, Dios tuvo que intervenir. Y el aumento
de la homosexualidad. Hace 10 años atrás la estadística que tuve es que había 125 millones de homosexuales en el mundo. Eso se ha triplicado en este tiempo. Eso se ha triplicado. El apóstol Pablo habla de este tema en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas, unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres. La Biblia le llama a estos actos vergonzosos. Pónganle mucha atención a sus hijos, con quienes se reúnen. Hay una alta incidencia del lesbianismo, más alto de lo que la gente piensa. Póngale atención a sus hijos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impetuosos, calumniadores, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, envanecidos, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuando uno lee al apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, pareciera que está leyendo un periódico del 2021. Las características que Pablo dijo que veríamos en los hombres de los últimos días son las características que estamos viendo en la sociedad del hoy día, en la sociedad contemporánea que nos ha tocado vivir. Un niño saudí de 4 años mató a su padre porque no le compró un PlayStation. Este tipo de cosas conmocionan al mundo. En los Estados Unidos, matanzas terribles en escuelas, tiroteos, donde uno de los estudiantes lleva un arma y empieza a disparar a todos sus compañeros y profesores. Este tipo de cosas cada vez se da con más frecuencia en diferentes lugares. Esto nos dice claramente cómo está la sociedad de hoy día. Y cuando vemos este tipo de cosas tenemos que mirar lo que Jesús dijo, lo que dice Pablo, de cómo iban a ser las características de los hombres de los últimos días. No podemos cerrar los ojos a la profecía bíblica, porque esta profecía nos está diciendo el tiempo en que estamos viviendo. Jesús también dijo una señal muy trascendente en el verso 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé se caracterizaron por la falta de fe. Dios llama a Noé y le dice, Noé, construye un arca, porque la maldad de los hombres es mucha. Todo designio de los pensamientos de ellos es de continuo solamente al mal. Voy a destruir la tierra. Así que construye un arca para el que quiera salvarse, entre en el arca. Y Noé pasa 120 años predicando y la gente iba a ver la construcción, pero para burlarse de él. Y Dios dio una última señal. La última señal que Dios le dio a esta generación fue que ángeles guiaron a los animales en un perfecto orden. De 2 en 2 entraron en el arca hasta que el Señor cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca y ya nadie más podía entrar. Cuando la gente vio que de verdad venía agua y que estaba lloviendo y que no solo llovía, sino que desde el centro de la tierra subía agua a borbotones,
La gente quiso correr para que Noé le abriera la puerta del arca, pero ya era demasiado tarde. Dios cerró la puerta del arca. Noé no podía abrirla. Y allí tristemente pereció toda la humanidad, menos 8 personas, los que entraron en el arca. La falta de fe caracterizó la generación antediluviana. Los hombres estaban casándose y dándose en casamiento. Las normas que Dios había establecido para el matrimonio se burlaron de ellas. La maldad creció. Los hombres estaban haciendo inventos de cruces de diferentes animales para tratar de crear una raza de animales más fuertes. Yo pregunto, ¿qué estamos viendo hoy en la humanidad? ¿Se parece lo que estamos viendo hoy a los días de Noé? La falta de fe caracteriza al mundo contemporáneo. La gente ve las evidencias, pero cierra sus ojos a ellas. Las personas de hoy se les predica la palabra y escuchan el mensaje de salvación y pareciera como que no produce ningún efecto de fortalecimiento de su fe en ellos. Te escuchan, pero no reaccionan ante la realidad de lo que están viendo en este tiempo. Hoy los hombres están haciendo cruces de animales. Salió en la noticia hace poco que han estado creando bebés, ya seres humanos en China. Y el médico que lo hizo dice, no me arrepiento de haberlo hecho. O sea, creando modificaciones genéticas. Yo saco esto de un gen de esta persona y esto de aquel gen, y entonces en laboratorio crean una fecundación para crear una raza superior según los hombres. Ese tipo de cosas se están haciendo ya en laboratorios. Han hecho cruces de animales tratando de crear razas más fuertes, como mismo hicieron los antediluvianos. Lo que estamos viendo hoy en el mundo es un retrato de lo que pasó en los días de Noé. Y Jesús dice que cuando viéramos una condición similar a los días de Noé, entonces el fin ya estaba cerca. ¿Cuál es la última señal que Dios le ha dado a la humanidad? La Biblia dice que tiene que predicarse el evangelio a todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. ¿Cuál es la última señal de todas? La predicación del evangelio. Cuando los animales entraron en perfecto orden de 2 en 2 y de 7 en 7 al arca, ni eso conmovió a los antediluvianos. El ver hoy el cumplimiento de la última señal, la predicación del evangelio por satélites, por radio, por internet, por todas las redes sociales, en conferencias como esta, por televisión, por cable, por todos los medios posibles, por los libros. El evangelio se está predicando en el mundo 24 horas al día. Cuando el mundo entero escuche el evangelio, ya no hay más razón para que Cristo demore más su venida, porque todos tendrán que verse frente a tomar una decisión, o a favor o en contra de Cristo. Y cuando todo el mundo se decida o a favor o en contra de Cristo, Jesús termina su intercesión celestial y viene a buscar a aquellos que le han aceptado y le sirven. Lo que estamos viendo hoy en el mundo indica que el reloj profético está marcando el último momento de la historia de este mundo. Jesús dijo en el mismo capítulo 24 de Mateo, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas.
Pregunto, ¿estamos viendo estas señales hoy? ¿Qué nos están diciendo entonces las señales? Que está cerca la venida de Cristo, que está cerca el momento cuando ya Cristo va a ponerle fin a la maldad de este mundo, a la desigualdad de este mundo, a las injusticias de este mundo, en que Cristo va a venir a establecer su reino eterno. Y reitera Jesús: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, el ver el cumplimiento exacto de las señales de los últimos días tiene que ayudarnos a mirar hacia arriba y saber que muy pronto vendrá el Rey de Reyes a establecer su reino en esta tierra. Todo lo que Jesús dijo lo estamos viendo cumplirse en este tiempo. ¿Quieres tú estar listo para ese momento cuando Cristo regrese? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero estar listo para ese momento? Si quieren estar preparados para el momento cuando Cristo venga, ¿se quieren poner de pie conmigo, por favor? Vamos a hablar con Dios y a presentarlos a ustedes delante de su presencia. Padre bueno, muchas gracias porque tu palabra se ha abierto ante nosotros. Hemos visto esas profecías que Jesús dijo que íbamos a ver en el tiempo del fin. Un cumplimiento exacto, vertiginoso ante nuestros ojos. Señor, lo que estamos viendo hoy evidencia que falta muy poco para que tú vuelvas por segunda vez. Pero este grupo de personas se ha colocado en pie porque te está diciendo esta noche que quieren estar preparados para el encuentro contigo. Que quieren estar de pie mirando hacia arriba porque tienen la certeza de que Cristo al venir en gloria los ha de redimir, los ha de salvar, los ha de llevar a las mansiones celestiales. Bendice esta decisión que han tomado al colocarse en pie. Prepáralos espiritualmente, fortalece esa fe naciente y permite, Señor, que este grupo aquí presente, todos unidos, podamos estar en la mañana gloriosa cuando tú vengas a establecer tu reino eterno. Danos tu bendición esta noche, llévanos con tu cuidado a nuestros hogares y tráenos aquí mañana para continuar estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.